Bueno, hermanos, espero que todos estemos preparados para ese día. Tendremos que partir, tarde que temprano, si el Señor no ha venido por su iglesia. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Y si aún no estás preparado, pues bueno, tenemos una palabra que es fundamental, que es más cortante que toda espada de doble filo, que parte el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos más profundos del corazón y que muestra la verdadera condición del hombre. Y esa es la palabra de Dios, la expresión del pensamiento de Dios. Amén. Voy a invitarles entonces para que usted abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1. Génesis, capítulo 15, versículo 1. Y vamos a darle el honor y la gloria a Dios en el Espíritu Santo por esta palabra que espero hoy usted pueda recibirla como Dios me la ha transmitido a mi vida, porque yo sé que sus palabras y sus promesas son en el sí y en el amén. Dice Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham. Note que no dice Abraham, sino Abraham, en visión, diciéndole: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera en grande. Amén. Dios está hablando en una visión a nuestro hermano Abraham. ¿Y sabe qué significa la palabra Abraham? Significa Padre exaltado. Mientras que la palabra Abraham, que fue por la que Dios le cambió el nombre después, significa Padre de multitudes. Por eso Dios le cambió el nombre cuando le trajo una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que le daría ¿qué? Un hijo. Y ese hijo sería padre también de otras generaciones. Y por eso le dijo a Abraham luego que se llamaría Abraham. Pero este Abraham, hermanos, que está aquí, es al que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, dice la palabra. Y este Abraham es el mismo que Dios le dijo: sal de tu tierra y de ¿qué? O sea, ¿quién es la parentela? La familia. Sal de ellos y vete a la tierra que yo te mostraré. La tierra era Ur de los caldeos. Y esa tierra a donde Dios los llevó era la tierra de Canaán, que era la tierra ¿qué? Prometida. Y según algunos historiadores bíblicos, escuche esto, la tierra de Canaán es el lugar donde también llegó o fue después del diluvio ubicado como el huerto del Edén. ¿Recuerdan dónde Dios colocó a Adán y a Eva? En el huerto del Edén. Y ese era un terreno, era una tierra real. Pero luego del diluvio, como el mundo, la tierra se partió en muchos pedazos,
Se calcula, según los estudios que hacen estos científicos, arqueólogos bíblicos, que esta tierra de Canaán era el mismo huerto del Edén, aunque ya no tenía la frondosidad, los frutos y todo esto, pero era la tierra de Canaán. Y Abraham, o mejor, Abraham, había decidido creerle a Dios. ¿Recuerdan cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela? ¿Qué dijo Abraham? Se puso a pensarlo. No, Señor, espera, yo calculo, pienso, hablo con mi familia, espera a ver cómo están las cosas, si es el tiempo o no. No, ¿qué hizo Abraham? Salió. ¿Sabía qué tierra iba? No, no sabía qué tierra iba, pero sabía quién le había hablado. ¿Y por qué salió? Porque le creyó a Dios. Y este mismo Abraham, que decidió creerle a Dios y cambia de terreno para vivir creyéndole a Dios, sale y en la historia, entre Génesis 12 y el 14, nos damos cuenta de que él sale con un sobrino. ¿Cómo llamaba el sobrino? Lot. Y dice que salió con él y en el proceso crecieron mucho, había mucha prosperidad en ellos, se tuvieron que separar, Lot se fue para un lado, Abraham se fue para otro y algo pasó. Este mismo Abraham ha tenido que defender a su sobrino Lot porque estaba como secuestrado. ¿Por quiénes? Por un grupo de 5 reyes, ¿cierto? Y entre ellos el rey de Sodoma también estaba secuestrado con toda la gente de Sodoma. Y cuando se enteró de que su sobrino Lot estaba allí secuestrado también con toda su familia, él armó de palos y de cuchillos su pequeño ejército de su familia, los que habían allí con él, y se fue y atacó a estos 5 reyes. Y los venció, dice la palabra. Y sacó también de allí al rey de Sodoma y a toda su parentela también y a todo su pueblo. Y los trajo y ellos se fueron a su ciudad, a Sodoma. Pero Abraham quedó un poquito preocupado. Porque esos reyes vivían ahí en Canaán. Y él empezó a tener cierto temor porque esos ejércitos eran más grandes que el que él tenía. Aunque realmente el que ganó la batalla, ¿quién fue? Dios por él. Pero aunque le creía a Dios, aunque salió a una tierra desconocida, aunque empezó a conquistar esa tierra, Abraham, no Abraham, Abraham tenía cierto temor de que fuera atacado o emboscado o conquistado nuevamente por esos reyes que él atacó. Así que, aunque Abraham está caminando con Dios, Abraham pasa por varias situaciones en su forma de pensar. Escuche con atención. Usted vino al Señor. Dios se lo encontró en el camino, se le atravesó y lo trajo y lo sacó del mundo. Y somos como ese Abraham cuando comenzamos la vida cristiana. Y aún cuando ya hemos salido del mundo, del pecado, de las cosas que hacíamos antes, de nuestros delitos y pecados. Y ahora usted está en el Señor. Ahora usted está gozoso y feliz porque tenemos la salvación. Y eso está bien. Pero, a ver, seamos sinceros. Estando usted en el Señor, leyendo la palabra, orando, ayunando, guardándose del mundo y de sus deleites, ¿usted ha sentido temor? Hemos tenido temor. Hemos tenido miedos. Hemos sentido desánimo. Hemos sentido que ya no queremos seguir porque sentimos que algo nos está esperando adelante que nos va a atropellar.
Así que las 4 cosas que sintió Abraham después de haber visto esto que pasó son las que vamos a ver. Y nos vamos a concentrar en esa personalidad de Abraham. Y la primera cosa o el primer pensamiento de Abraham es que tiene temor de morir. ¿Sabía eso? El convertido, el que se separó del mundo, el que se fue a la tierra que Dios le dijo a fluir leche y miel, el que hizo y salió con su familia, el que se fue a una tierra que no conocía, el que salió por fe del mundo y de sus deleites y de la idolatría, ¿recuerdan? Este mismo, Abraham, tiene temor de morir. Por eso Dios, como dice el versículo 1, Génesis 15:1, mire cómo dice, por eso después de estas cosas que les acabo de contar, entonces ¿qué hizo Dios? Le habló, se le presentó, habló con él en una visión y dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Amén. Y tal vez nosotros estemos pasando por esos momentos. Tal vez tienes un poco de incertidumbre. O tal vez en el caso de Abraham, tiene temor de morir. Así que hermanos, cuando empezamos a caminar con Dios, escucha esto. Cuando empezamos a caminar con Dios, viene con nosotros también el fracaso del pasado. Usted está caminando en el Señor y usted se siente y se deleita del Señor, pero su mente también recuerda lo que usted ha dejado atrás. Su mundo, pero también los temores que habían en ese mundo, y usted por alguna forma siente que ese pasado lo puede ¿qué? Alcanzar. Que usted podría volver otra vez atrás. Y ese temor era el que tenía Abraham. Y miramos atrás. Y cuando nosotros miramos atrás, ¿sabe lo que le pasó a la mujer de Lot, no? ¿Qué hizo? Se miró ¿a dónde? Atrás y se convirtió en ¿qué? En estatua de sal. Dios que le había dicho, no miren hacia atrás cuando destruya a Sodoma. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Miró atrás. Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros también miramos muchas veces nuestra vida pasada y miramos atrás y nos sentimos, ¿sabe cómo delante de Dios? Sucios e indignos por nuestro pasado para poder ser merecedores del favor de Dios. Eso es lo que hace el yo, la vieja naturaleza, el viejo hombre. ¿Qué hace? Te recuerda ¿qué? Tu pasado. Y te dice, ay Abraham, tú no mereces que Dios sea tu escudo, no mereces que sea su fortaleza, no merece que te guarde y que te cuide, porque este hombre eras tú, ese hombre viejo, eras un idólatra, tenías de todas las cosas y aún así no eras digno de haber escuchado ni siquiera que Dios te hablase. ¿Y sabe qué nos pasa a nosotros? Muchas veces ese yo, ese viejo hombre, sigue hablando a nuestras vidas y nos hace sentir ¿qué? Indignos de recibir y de creer las promesas de Dios. Porque ¿sabe qué hace la vieja naturaleza? ¿Sabe qué hace el yo? Hace que deje de mirar a quién. A Dios para mirarte a quién. A mí mismo. Y cuando tú te miras a ti mismo, te ves que no hay nada bueno. No hay nada bueno. Y entonces empiezas a pensar y entonces empiezas a creer que es por tus fuerzas, que es por tu energía, que es por tus capacidades que Dios te va a bendecir.
Y Dios le quería enseñar esto a Abraham. Pero Dios, hermano, se le presenta a Abraham en una visión y le habla. Rico en la antigüedad, ¿cierto? Cuando escuchar la voz de Dios. Abraham, Señor. Sería impresionante, ¿verdad? Y hoy el Señor nos habla por medio de ¿qué? De su palabra, de su Hijo. ¿Quién es la palabra? El verbo. ¿El verbo quién es? Su Hijo. La palabra de Dios está aquí. La oímos cada día. La pregunta es, ¿la estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Dios todos los días? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez cada 15 días? Porque se nota que parte de esta iglesia descansa cada 15 días. ¿Cierto? Todavía estamos allá en el tiempo de la pandemia. Pero se nos olvida que hoy Dios quiere una palabra para ti, tiene una palabra para tu vida. ¿Cuántos quieren decir esa palabra de parte de Dios? Estamos entonces escuchando esa voz de Dios. Él nos está hablando. Y hoy el Señor nos habla por su palabra. Y Él lo que nos habla en su palabra es que nos da promesas escritas. Y esas promesas escritas dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que Él es que inmutable, que Él no cambia, que lo que Él dice, ¿cómo? Ok. Dios no quiere que te enfoques en el pasado. Pero Dios lo que quiere es que te enfoques en quién, en Él. Es la enseñanza que Dios le está impartiendo a Abraham. Dice, Abraham, deja de mirarte a ti mismo. Deja de mirar lo que hiciste. Deja de tener temor por los que están persiguiéndote. Porque yo soy ¿qué? Tu escudo, tu fortaleza y tu galardón, ¿qué es? Tu recompensa. Lo que te quiero dar, con lo que te quiero bendecir, yo lo tengo. Yo tengo tu galardón. No lo vas a perder. Confía en mí. No temas. Yo estoy contigo. ¿Recuerdas como Dios le decía a Gedeón? Yo estoy contigo. Entonces, Dios lo que quiere es que te enfoques en Él y en lo que Él dice de ti. ¿Dónde? En su palabra. Hay 33,000 promesas allí que Dios le ha dado al hombre. ¿Cuál te ha dado Dios a ti? ¿Cuál te ha hablado? Veíamos la semana pasada, yo estaré contigo. Hoy nos dice, no temas. ¿Yo soy qué? Tu escudo, tu fortaleza, tu pronto auxilio. Yo tengo tu galardón guardado, yo tengo tu recompensa guardada. Si Él dice eso, ¿es verdad o no? ¿Sí? ¿Lo creemos? Amén. Ok. Entonces, lo primero que entonces Dios quiere que entendamos de Abraham es que Abraham no vivía a 5 metros del piso, sino que él tenía los pies en la tierra y tenía ¿qué? Temores, miedos, frustraciones, preocupaciones. Pero Dios siempre le hacía el encuentro y le decía, no temas, yo estoy contigo. ¿Cómo se sentiría usted diciéndole a Dios eso? Imagínese usted a Abraham. Usted está viendo el panorama. ¿Cómo se imagina usted a Abraham? ¿Qué sentiría Abraham? Uf, Señor, sí. Uy, Señor. Está bien, Señor, te voy a creer. Pero ahí estaban las frustraciones, ahí estaban los miedos, estaban los temores. Y temía morir. Pero cuando Dios se le presenta, entonces, y le dice estas cosas, y se da cuenta que Abraham tiene temor, entonces Dios le sale al encuentro y le anticipa que Él es su escudo, su fortaleza. La segunda cosa que Abraham pensó es que Abraham se desanima al ver que no tiene familia
quien reciba su legado de parte de Dios. Génesis capítulo 15, versículos 2 al 6. Respondió Abraham, ¿a quién? O sea, Dios le acaba de decir que no temas, yo soy tu escudo y tu fortaleza, tu galardón está conmigo, ¿ok? Listo. Dios se lo está diciendo en vivo y en directo. Y dice acá que el versículo 2, y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Cuál es la manera de responder este hombre? ¿Está gozoso? ¿Está satisfecho? No, está reclamando. Señor, ¿en qué va a ser verdad lo que me está diciendo usted si ni siquiera tengo hijo? Y todo lo que tengo, ¿lo va a heredar quién? Uno que es un esclavo. Dijo también Abraham, versículo 3, mira que no me has dado familia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Qué le está prometiendo Dios? Un hijo. ¿De quién? De él. Abraham tiene 90 años. ¿Era posible para Abraham tener un hijo? No. ¿Y para Sara? Peor, estéril. Y ya estaba vieja. Y entonces Dios le dice, no. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Amén. Es una promesa de parte de Dios. Y Dios no es hijo de hombre no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Sabe? Abraham siente que su esfuerzo y su dedicación en esa nueva tierra en la que está va a quedar en el olvido. Porque ¿qué le preocupa a Abraham? Su descendencia, su familia. ¿Para qué tanto esfuerzo y para qué tanta dedicación? ¿Para qué nos matamos tantos años juntos levantando nuestros hijos si no vamos a estar ahí para que ellos puedan transmitir a otros el legado que Dios nos dio? Esa es la razón de los hijos. Eso es lo que les tenemos que transmitir. No se preocupe si él está yendo o no está yendo. Lo importante es que él tenga ¿qué? La información de parte de Dios. Y un día, volviendo en sí, el hijo pródigo, ¿qué pasó? Volvió a casa. No es de nuestra incumbencia los tiempos o las sazones o cuándo Dios lo va a hacer. La posición que Dios le está colocando a Abraham es, ¿crees lo que te estoy diciendo? Y Abraham, ¿qué dijo? Que sí iba a creer y salió. Pero en el camino empezaba a encontrarse obstáculos, dificultades y no veía el futuro. Entonces le dijo esto y Dios le confirmó esa palabra. Entonces Abraham se desanima aún caminando con Dios. ¿Le ha pasado? ¿Le ha hablado Dios promesas a su vida? Y ha llegado un momento donde se dice, ah, vamos para la iglesia, a lo mismo, a ver las mismas caras,
a tenerme que arreglar y vestir. ¿Para qué? Cuando tú habías doblado rodilla, ayunado, orado y buscado a Dios en una petición, en una situación en la que tú colocaste esa petición delante de Dios, tal vez hace mucho tiempo, pero delante de Dios esa petición está en primera fila. A Él no se le olvida lo que Él promete a tu vida. Aunque tú le seas infiel, Dios seguirá siendo fiel a lo que Él te ha dicho. Amén. Denle un aplauso al Señor. Si va a aplaudir, denle la gloria a Dios si le está diciendo algo. Entonces ahora, la preocupación de Abraham es por algo que no ha ocurrido. Tenía temor por su pasado y ahora tiene temor por lo que no pasa. ¿No le ha pasado que usted como que vive en ese vaivén, mirando adelante con incertidumbre y mirando atrás como como que lo están persiguiendo para morderlo ya, para que se lo traiga otra vez su vida pasada? Eso es lo que le estaba pasando a Abraham y se desanimaba como cualquier persona aunque andaba con Dios. Ahora, esa preocupación de Abraham, de lo que había ocurrido, ahora es por un futuro incierto también porque no tenía el hijo. Entonces la promesa de Dios es a Abraham directa y contundente de parte de Dios. Mire, Dios cuando le hable, no habla con rodeos. Bueno, vamos a ver, voy a medirlo, voy a pensarlo, voy a mirar cómo te portas y entonces voy a ver si te doy el premio. No, hermanos, Dios no habla así. Dios dice que sus promesas son en el sí y en el amén. Cuando Dios te dice una cosa, te la dice directamente y sin rodeos. Él no se pone a utilizar terceros por allá. Hermano, aleluya, gloria a Dios. Dios te dice, hermano, si tú me buscares y entonces yo te recompensaré. De lo contrario, no te daré. Esos son los hombres. Esas son las profecías de los hombres. Dios no habla así. Dios habla por medio de ¿qué? De su palabra. Y no pone condiciones. Y aunque tú le seas infiel, Dios sigue siendo fiel. ¿Porque Él es fiel a qué? A lo que Él dice, no a lo que tú piensas. Dios no te llama porque te has portado bien. Dios te llama porque tiene un llamado para ti y un propósito. Y Él lo va a cumplir, quieras o no quieras. Aunque te desvíes, Dios te traerá por el camino correcto. Y a veces tendrá que disciplinarte. Pero la disciplina de Dios es enseñanza. La disciplina de Dios no es como la de los papás. Usted queda castigado allí, Juan Nicolás, queda usted castigado una semana porque se comió la carne de la semana. No, Dios no es así. La disciplina de Dios es, ven hijo, te enseño. No te podías comer toda la carne porque todos tenían que comer. ¿Sí ve? Dios enseña en la disciplina. Ahora, Dios quiere que mires la creación. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Cómo le prometió? Mira las estrellas del cielo. Si las puedes, ¿qué? Contar. Si las puedes contar, yo te voy a decir, así mismo será ¿qué? Tu descendencia. Dios tenía cuidado del futuro de Abraham y del tuyo. ¿Por qué temes? ¿Por qué te da miedo el futuro? Porque Dios mira lo que hay donde. Pero el hombre mira lo que hay delante de sus ojos. ¿No fue eso que le dijo a Samuel? Samuel, no te entristezcas. ¿Por qué estás triste, Samuel? Señor, no encontré el ungido, el rey de Israel. No te preocupes. No tengas tristeza. El hombre mira lo que hay delante de sus ojos. Pero yo miro lo que hay donde. En el corazón. Nunca te olvides. Dios mira lo que hay en tu corazón. ¿Y qué le dijo a Gedeón?
guerrero, esforzado y valiente. Ay, Señor, pero yo estoy aquí cuidando el trillito para que no se pierda el alimentico y no me lo roben. Guerrero, valiente, esforzado. Yo estoy contigo. Parece que Dios nos tiene que recordar cada día. ¿No te acuerdas que yo estoy contigo? Yo estoy contigo. Señor, pero es que, tranquilo, yo estoy contigo. Pero me persiguen, estoy rodeado de enemigos, todos me quieren aplastar. Yo soy tu escudo, yo estoy contigo. Por último, Dios quiere que Abraham recuerde que por creerle, Dios lo ve como justo, santo, digno por algo. Mire lo que dice el versículo 6. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Entonces, ¿cómo ve Dios a Abraham? A ver, ¿cómo ve Dios a Abraham? Justo, digno, santo. ¿Cómo vio a Gedeón? ¿Guerrero qué? Esforzado, valiente. ¿Y qué le está diciendo hoy a Abraham? Tú eres justo. ¿Cómo lo ve Dios? Justo. ¿Cómo te ve Dios a ti? Justo. Pero tú insistes en verte como indigno, pecador, sucio. Entonces Dios tiene que hacer algo para que dejes de pensar así. Porque te remuerde todavía tu conciencia. Y el yo te lo restrega todos los días. El yo pecador. Yo por mi culpa y por mi culpa y por mi santísima culpa. Y ese yo es el que no te deja crecer espiritualmente. Por eso, hermanos, Dios no quiere que te enfoques ni en tu pasado ni en tu futuro, sino que te enfoques entonces ¿en quién? En el presente. ¿En quién? En Él. En Él. ¿De acuerdo a lo que dice Mateo 6:34? ¿Recuerda? Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ¿qué? Su propia preocupación o mal. Basta a cada día su propio mal o afán. Entonces, ¿qué quería hacer Dios con Abraham? Antes de que tomara toda la tierra, antes de bendecirlo, antes de poder darle el hijo, antes de poder entregarle todo lo que Dios le había prometido, Dios tiene que también colocar como a Gedeón, a Dios, a Abraham y decirle, Abraham, tú eres justo, tú eres santo. ¿Y sabes por qué? Por tu fe, por haber creído en mí, no más. ¿Lo mandó a hacer algo? Nada. Entonces, la actitud de nosotros como hijos, ¿cuál debe ser? Creer. ¿Creer qué? Las promesas que Él te ha prometido, las que tú mismo has leído, las que tú has sentido que son para tu vida y para tu casa y para tu familia. Pero no siembres raíces de temor y de incertidumbre en tu corazón para que pueda crecer la fe y la esperanza en Dios. Entonces, hay que mirar cómo está el terreno. ¿Y el terreno en nosotros cuál es? El corazón. ¿Recuerda? Mateo 13. La parábola del sembrador. 4 tipos de terrenos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está tu corazón apto para sembrar la semilla de la promesa de Dios? ¿Estás regándolo con agua para que esa semilla de promesa crezca? Jorge dice, yo sé que el Señor va a sanar a mi esposa. Amén. ¿La estás regando? Porque ¿con qué se riega? Con agua. ¿Y qué es la palabra de Dios? Agua viva.
Entonces, si no estoy regando mi corazón con esa palabra, ¿qué le va a pasar a esa tierra? Se seca y no da fruto. Y después le hacen el reclamo, ¿a quién? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Y Dios allá, pues aquí estoy esperando. Ahora, hermanos, cree en las promesas de Dios que Él ha hablado a tu vida. ¿A cuánto Dios le ha dado aquí palabra para su vida? O sea, ¿Dios ha comprometido su palabra en su vida? ¿Sí o no? Ok, si es sí, entonces Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, como dice Números 23:19. Porque todas las promesas de Dios son que en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Escuche, se lo voy a repetir. Porque todas, algunas o todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros. Escuche, por medio de nosotros, sus promesas son en el sí y en el amén. Dice la palabra allí, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo hará? ¿Lo ejecutará? Ok, si es así, entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender primero cómo Dios nos ve. Dios, ¿cómo te ve? Digno, justo, santo, recompensado, bendecido, esforzado y valiente. Así estés durmiéndote. Así no entiendas. Así no comprendas por el camino de oscuridad que estás caminando en esa cueva oscura, pero Dios, ¿cómo te ve? Ese es mi hijo. Esa es mi hija. Justa, digna, esforzada y valiente. Pero ¿sabes una cosa? Abraham tenía otro temor o tenía otro pensamiento también. El tercer pensamiento de Abraham es que Abraham, escucha esto, a pesar de Dios decirle todo esto, Abraham duda de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque no la ve. Ya la pedí, ya rogué, ya supliqué, ya hice todo lo que tenía que hacer. Señor, ya me cansé. Y Dios la tenía ahí, en el primer párrafo. Abraham duda de la promesa de Dios. Génesis capítulo 15, versículos 7 y 8. Mire cómo le responde Abraham. O sea, Dios le ha dicho, tú eres justo porque me has creído. Yo te voy a dar hijo y traeré una descendencia tan grande que tú no la podrás contar. Yo soy tu escudo, tu galardón está conmigo. No temas, no temas. No sé por qué el Señor sigue diciendo, no temas. ¿Y sabe qué es Abraham? Versículo 7. Y le dijo, el versículo 7 le dijo Dios, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Cuál tierra? La de Canaán. Y él le respondió. ¿Quién le respondió? Abraham. Abraham, ¿qué le dijo? ¿En qué conoceré que le he de heredar? En otras palabras, Dios se adelanta ahora a Abraham, le promete una nueva tierra, le recuerda lo que le ha prometido, tiene tierra donde vivir, le ha prometido descendencia, también le ha dicho que sus descendencias serán como las estrellas de los cielos. Y hay 22 maneras en que Dios te está diciendo,
todos los días esto a tu vida y tú no caes en cuenta. Hay 22 nombres de Dios en la palabra de Dios. ¿Sabe lo que significa Jehová Elohim? Yo soy tu Dios, tu Señor. ¿Sabe qué significa Jehová Rafa? Yo soy tu sanador. Escucha, Jorge. Jehová Rafa. Dios está diciendo, yo soy el sanador de tu esposa. Dice que la palabra también que Jehová Chalón. A ver, ¿qué es Jehová Chalón? ¿Dios de qué? De paz. Jehová Roy. ¿Sabe qué es Jehová Roy? Nunca lo habían escuchado, ¿cierto? Jehová Roy. Jehová es mi pastor. Jehová también Nisi. Dios es que tu bandera, tu escudo. Y a ver, Jehová Jireh. ¿Qué es Jehová Jireh? Que la cantamos mucho en una canción. Yo soy tu proveedor. Hermano, Dios quiere que recordemos todos los días su nombre, porque Él es el proveedor, Él es el pastor, Él es el sanador, Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, tu pronto auxilio, tu socorro. Clama a mí, yo te responderé. Dios por eso tiene tantos nombres en la palabra, para que recuerdes que en todas las situaciones Él está contigo. Amén. 22 nombres. Así que Dios quiere que recordemos su nombre en cada situación. Entonces, cuando no hay provisión, ¿qué va a pasar? Jehová, ¿qué? Jireh. Jehová es mi proveedor. Jehová es mi proveedor. Y cuando estás enfermo, ¿qué vas a decir? Jehová Rafa. Jehová Rafa. Tú eres mi Jehová Rafa. Tú eres el sanador. Tú eres mi sanador. Y Jehová de paz. Jehová Shalom. Cuando vengan las preocupaciones, cuando venga el temor, cuando venga el miedo, cuando venga la frustración, cuando estés preocupado, ¿qué es que tienes que decir? Jehová Shalom, Jehová Shalom, Jehová, tú eres mi paz. Y cuando tú descansas en ese nombre, entonces podrás escuchar la voz de Dios. Y vas a escuchar que Dios dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y mire cómo lo dice el salmista David, Salmo 46:1. Véalo cómo lo dice él allí. Salmo 46, versículo 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 46:2. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. Eso es tener ¿qué? Convicción, seguridad, descanso, fortaleza, seguridad y fe. ¿En quién? En Dios. Así es como Dios quiere que nosotros confiemos en Él, porque Él es fiel para cumplirlo. ¿Cómo notan entonces la reacción de Abraham cuando Dios le hace las promesas? Hace 5 minutos le está prometiendo los cielos, la tierra. Y ahora 5 minutos después ya está Abraham como con duda. Acabo de salir de la iglesia, amén, gloria a Dios, qué predicación, la tomé para mi vida esa palabra, gloria a Dios, aleluya, amén, y salgo y a los 5 minutos en la esquina, Señor, pero es que cuando veo el mundo, yo no veo ya la verdad, o sea, la realidad es otra, ¿yo soy qué? Tu escudo, tu fortaleza. Yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová Roy, yo soy Jehová Jireh, yo soy Jehová Chalón, yo soy Jehová Nisi, Elohim, Adonai. ¿Y sabe cuándo me dio esa palabra?
Cuando estaba el grupo de alabanza el jueves, esforzados, las guerreritas cantando y adorando a Dios, y empezaron a cantar El Shaddai, El Shaddai, Adonai. Y me quedé pensando yo, ¿y eso qué significa? O sea, yo tengo que cantar ¿con qué? Con entendimiento. Entonces mientras cantaba yo buscaba el nombre de Dios y buscaba el nombre de Dios, y Dios ahí me mostraba ahí, Ercana Adonai. Y yo, wow. Y entonces Dios me mostró, yo soy tu Dios. Para toda ocasión, para todo tiempo, para toda situación, Él es Jehová. ¿Estás luchando contra el enemigo? ¿Estás luchando contra tus enemigos? Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Es el Dios de justicia. Así que la reacción de Abraham a las palabras de Dios eran realmente tal vez de duda. En otras palabras, lo que Abraham le dijo o Abraham le dijo a Dios es, ¿cómo? Creo cuando te escucho, Señor, pero 5 minutos después ya no estoy seguro. Sale usted mañana y le pregunto mañana, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué le habló Dios ayer? ¿Qué palabra? ¿Cuál palabra? Ya me olvidó. En otras palabras, lo que quería decirle a Abraham, a Dios, es, demuéstramelo. Esa es la verdad de un cristiano. Después de recibir la palabra en la iglesia, después de recibir la promesa de Dios, después de ponerla en su corazón, ¿sabe? Usted sale allá afuera a la realidad de ese mundo. ¿Y sabes qué le pides a Dios? Hazlo. Muéstramelo. Demuéstramelo. Necesito el milagro. ¿Cuándo? Ya. Y creeré. Hazme la sanidad. ¿Qué? Ya. Y entonces me arrepentiré. Señor, vuélveme lo que perdí. Ya. Y entonces te alabaré y siempre iré a la iglesia. Nunca lo harás. Necesitas pasar un tiempo de fe. No es un tiempo más de prueba, es un tiempo de fe. Y Dios sabía que Abraham tenía fe, porque había salido a donde Dios le dijo sin preguntar. Había abandonado todo para seguir la voluntad de Dios. Ahora Abraham tenía un problema. En otras palabras, Abraham le dijo a Dios, Señor, ¿dónde está el título de la tierra? ¿Dónde está la escritura de la casa? ¿Dónde están los resultados médicos para yo mirar y confirmar? ¿Dónde está mi aval? ¿Qué voy a mostrar? ¿Cómo voy yo a demostrarle a otros que tú dijiste esto a mi vida? Dame algo. Por eso a veces le decimos a Dios, Señor, una señalcita. ¿Sí o no? Una señal, Señor. Dame algo tangible. Dame algo que yo pueda decir, uy, sí, verdaderamente Dios está conmigo. ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Yo creo que nos ha pasado. Y no una, sino muchas veces. Estamos en los zapatos de Abraham. Asimismo, actuamos nosotros diariamente con Dios. ¿Cómo? Estamos en la iglesia, escuchamos la palabra de Dios para nuestras vidas, sentimos esa palabra, lloramos con esa palabra, agradecidos con Dios por esa palabra, por ese mensaje, por esa palabra rema que habló a mi vida, a mi familia, a mis hijos, a mi trabajo, su promesa para nuestra vida. Pero después de 5 minutos afuera,
el afán de este mundo y el engaño de las riquezas, pedimos a Dios que nos confirme con señales o con alguna cosa tangible si lo que escuchamos de Él era verdad o no. Dejamos que nuestro indigno y sucio pasado y el temor y la desesperanza del futuro minen nuestro corazón. Entramos nuevamente con duda ante nuestras vidas y empezamos a dudar si realmente Dios está con nosotros o no. Dudamos de su palabra y dudamos de sus promesas para nuestra vida. Así que ¿cuántas cosas Dios te ha prometido y hace cuánto empezaste a dudar de que Dios te las va a dar? ¿Dios conoce los anhelos de nuestro corazón? ¿Sí o no? Dios los ha visto, los ha escuchado también, ¿cierto? Hasta los tenemos escritos. Pero tus hijos no se han convertido. Y tú ya estás, ¿qué? Reclamando. Si Dios te lo dijo en su palabra, ¿qué va a pasar? Dios te lo va a cumplir, pero no te lo va a cumplir porque seas perfecto, sino porque Él es fiel a lo que Él promete. Tenga eso claro. Y el cuarto pensamiento que veo en Abraham es que Dios confirma esa promesa que le prometió a Abraham. Escuche, con un pacto. Dios conoce el corazón de Abraham. Dios ya le hizo todas las promesas. Pero Dios conoce su corazón y sabe que tiene que haber algo que le falta a Abraham para que él quede ¿qué? Completamente ¿qué? Convencido. ¿Y sabe qué hizo Dios? Hizo un pacto. Mire el pacto que hizo. Génesis capítulo 15, versículo 9. Y Dios le dijo a Abraham: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también, y un ¿qué? Y un palomino. Y tomó Abraham todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham, o mejor, Abraham, ¿qué hacía? Las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, ¿cuántos años? 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con pobreza, con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Este es uno de los pasajes más oscuros de la palabra, porque no se entiende qué fue lo que pasó. Esto primero que todo, hermano, escucha, este es el pacto que Dios hizo ¿con quién? ¿Con quién hizo Dios este pacto?
¿Con quién hizo Dios este pacto? No, lo hizo con Él mismo. Porque Él sabía que a Abraham le podía, ¿qué? Fallar. Por eso Dios le dice, prepárame. ¿Para quién? Para Dios, para Él mismo. Pero ¿por qué le mandó a preparar unos animales a partirlos por la mitad? Bueno, les voy a contar rápidamente. En la antigüedad, los pactos no se hacían con firmas como en Coffee Café. Los pactos no se hacían con firmas y contratos como en la notaría. Los pactos en la antigüedad se hacían con sacrificios de animales. Se partían por la mitad. Se colocaba la mitad a un lado y la mitad al otro. Primero se hacía el sacrificio, se le sacaba la sangre y se partía por la mitad el buey, el animal, la cabra, el carnero. Se partía por la mitad, se colocaba uno a un lado y el otro a otro lado. ¿Y sabe qué hacía la persona? Este era el contrato. Escuche, ese era el contrato. O sea, como decir hoy, la carta menuda, la letra menuda. Ese era el contrato. Y la firma, imagínense cómo era la firma. La firma de Dios, ¿cómo era? La firma de la persona, de los pactos que hacían en la antigüedad, entre hombres también que se hacían así, era que la persona que se comprometía a cumplir lo que dijo, pasaba por la mitad del animal. O sea, estoy colocando ¿qué? Mi vida. Estoy firmando ¿con qué? Con mi vida este pacto. O sea que ese pacto no se podía ¿qué? Romper. Esa era la manera en que se hacían los pactos. Oiga, Paola. Así que el contrato no era escrito, sino que se colocaban las dos partes del animal, una enfrente de la otra, y la firma consistía en que la persona pasaba por entre las dos partes del animal. Pero este pacto, en especial, no era entre Abraham y Dios, o entre Dios y Abraham, sino que Dios le dice, prepárame estas cosas, porque el que va a pasar por en medio de ello, ¿quién es? Soy yo. Soy yo. Yo mismo voy a bajar a Abraham. Yo mismo voy a pasar por en medio de esos animales. Yo mismo voy a poner mi vida por ti y te cumpliré todo lo que te he dicho. Eso es lo que estaba haciendo Dios. Y sabe, pero este pacto era unilateral. Era un pacto de Dios con Dios mismo. Pero dejó un testigo. El pacto era de Dios con él mismo, pero el beneficio era ¿para quién? Para Abraham. ¿Se lo merecía Abraham? No. ¿Por qué Dios se lo está dando? Porque le hizo ¿qué? La promesa. Y sucedió que puesto el sol, bueno, no, todavía no vamos allá. Vaya a Hebreos 9, versículo 11 al 15. Yo espero que Dios le esté dando el discernimiento para entender lo que Dios está hablando a su vida. Porque Dios no es hombre para mentir. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Está hablando el autor de Hebreos con respecto a Cristo, el Cordero que fue inmolado, que por sus llagas fuimos sanados y curados, que su cuerpo fue molido a causa de nuestros pecados, de nuestras iniquidades y nuestros dolores. Y está diciendo en 9, en el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre
de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Ese era todo el sacrificio de la antigüedad para ser santos y limpios. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo ¿qué? Pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Esto qué significa? Ahora el pacto que Dios hizo para confirmar sus promesas, ya no a Abraham, sino a su iglesia. Diga, a mí, a mi familia, mi trabajo, todo mi ser. Dice acá, ahora, para confirmar sus promesas a sus hijos, es por medio de ¿quién? De Jesús, el Hijo de Dios. Su Hijo fue traspasado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, pero también vertió su sangre por la promesa a nosotros. Así que hoy, hermano, las promesas de Dios para nosotros, como hijos de Dios, no nos las da porque hayamos sido fieles o justos o rectos, sino porque Él las ha prometido ¿dónde? En su palabra, por medio de su Hijo Jesucristo, en beneficio de ¿quién? Diga, de mí. Dios conoce sus pensamientos, pero Él mira al Hijo de Dios en ti. Si Dios nos mirara a nosotros del cielo, no vería nada bueno. Así vayas a la iglesia. Pero Él nos ve santos, justos, dignos, esforzados, valientes, guerreros, porque ve la sangre de su Hijo en mí. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted no se lo cree. Porque está mirando su pasado, su viejo hombre, la vieja naturaleza. Y está buscando el futuro, lo que no le ha llegado. Y no está disfrutando el presente. Hoy nos levantamos, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Qué pasó con nuestra hermana Estela? ¿Le llegó el tiempo? ¿De qué? ¿Del juicio de Dios? Cada muerte es un juicio de Dios. Pero ese juicio, ella, no es de condenación. Porque ya tiene ¿qué? La salvación. Ya Cristo vivía en su corazón. Ahora, ¿qué va a reclamar? Los galardones. ¿Por qué? Por haber creído. Para de contar. Pero otros seguimos en la tierra y seguimos esforzándonos. Vaya a Génesis 15, versículo 17. Y miremos qué pasó. Y esto es lo más raro de todo. Abraham está ahuyentando los animales. ¿Por qué? ¿Por qué está Abraham ahuyentando animales y viene la oscuridad? Eso fue por la mañana. Él hizo el sacrificio. ¿Y qué estaba esperando Abraham? Dios no había pasado. Dios no había pasado. La promesa estaba hecha. El contrato estaba hecho. Sí, pero la firma todavía no estaba. Dios no había pasado. Y no lo hizo inmediatamente, apenas mató los animales él. No, Dios ¿qué? Esperó.
¿Por qué esperó Dios si podía hacerlo inmediatamente? ¿Qué estaba esperando Dios? ¿Qué estaba esperando de la reacción de Abraham? ¿Qué estaba Dios enseñándole a Abraham? Esperar en mí, difícil sé que es. Mi mente dice, no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Me has sostenido y te esperaré pacientemente. Con la mente lo hago con mi corazón. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta cómo se nota esa canción ahora? Este tiempo, mientras él preparó el contrato y Dios lo firmaba, es tu tiempo de fe. Es Dios mostrándote que tienes que ser ¿qué? Paciente. Yo lo haré. Tú le has pedido cosas al Señor por tu cónyuge, por tus hijos, por tu trabajo. Yo he pedido por esta iglesia. ¿Y sabes qué me dice el Señor? Confía en mí pacientemente. ¿Te ha faltado algo? No, Señor. ¿Te he faltado con algo? No, Señor. Todos tenemos algo allí donde hemos estado esperando que Dios pase y confirme con su firma lo que Él te ha prometido. Lea el versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aleluya. ¿Llegó qué? La respuesta de Dios. Llegó la firma. Y dice que él estaba como entre dormido porque estaba ¿qué? Cansado del camino. Ya Abraham decía, ¿será que Dios lo va a hacer o no lo va a hacer? Pero ¿sabe qué? Abraham estaba ahí. Tal vez cansado, tal vez con hambre, porque parece que no se movió de ahí, esperando que Dios descendiera. Pero lo vio como ¿qué? ¿Qué dice allí? Como un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los calmoneos, de los eteos, de los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén. Dios lo confirmó, lo declaró, lo firmó y te dijo, toda te la daré. Entonces, ¿cómo quedó Abraham? Quedó satisfecho. ¿Y sabe qué pasó? El horno humeando que vio Abraham era la santidad de Dios pasando allí. Y la antorcha de fuego representa a quién, que es la firma, ¿cierto? La persona que pasa. Y ahora esa firma en la iglesia, o mejor, por la iglesia, ¿quién fue? Cristo mismo pasando por en medio del pacto. ¿Y qué dijo Jesús? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Yo, Dios mismo, Emmanuel sobre la tierra,
entrego mi vida, firmo con mi sangre de que lo que mi Padre te ha prometido lo cumplirá hasta verlo terminado en tu vida, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Denle un aplauso al Señor por Jesús. ¿Cómo confirmamos eso? Con el pueblo de Israel. Hoy el pueblo de Israel, hoy el pueblo de Israel, aún hoy, pelean por su tierra. ¿Por qué? Porque es la pelea religiosa que hay allá. ¿Cuál es la verdadera razón? La tierra. Porque Dios, ¿a quién se la prometió? A Abraham. Y le dijo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Todo eso es Palestina, Israel y parte de los países árabes. Y sabe, el pueblo de Israel, por estas palabras y por ese pacto de la antigüedad que hizo con Abraham, aún hoy, ¿qué hace Israel? Esto es nuestro, porque Dios nos lo dio a nosotros y Él sacrificó en el hermano Abraham para confirmarnos que esta tierra nos pertenece por herencia. Así que yo te digo, si Dios te dio una familia, si Dios te ha prometido hijos, si Dios te ha prometido un ministerio, si Dios te ha prometido que Él hará algo en tu vida en esta tierra, créelo hasta el día en que Jesús venga a la tierra, porque Él dijo que lo hará. Él no te desamparará, no te dejará, será tu escudo, tu baluarte, tu bandera. Tú eres su niña de sus ojos. Y Él dio a su Hijo Jesucristo por ti, porque cree en ti y porque te ve como una persona que guerrera, esforzada y valiente. Amén. Así que, hermanos, para terminar, recuerda por un momento lo que tú le has pedido a Dios por tu familia, por tu cónyuge, por tus hijos. Recuerda las veces que has doblado rodilla, llorado, clamado, suplicado para volver a tener tu hogar, para volver a vivir en plena certidumbre de tener la confianza puesta en el Señor y que tu casa y tú servirían a Jehová el resto de sus vidas. Recuérdalo. ¿Cuántas promesas Dios te ha respondido y te ha dicho cuando has clamado? Yo te lo entregaré. Así que, hermanos, Dios te promete que bendecirá tu vida, que proveerá tu casa, que guardará tu familia, que cuidará tu heredad, que Él lo cumplirá porque sus promesas son ¿en qué? En el sí y en el amén. Que lo que Él te ha prometido te lo cumplirá en su tiempo, pero también que habrán momentos de oscuridad en el proceso. Abraham estaba un poco asustado. No llegaba la firma. Pero dice que en medio de la oscuridad, en medio del problema, en medio de la cueva oscura, en medio cuando ya todos dicen, no va a funcionar, es cuando la antorcha pasa y dice, heme aquí, la chequina de Dios, la gloria de Dios, la verás descender. Y entonces lo verás y dirás, ah, no fue por mis fuerzas, no fue por mis estrategias, no fue por mis modelos, es porque tu Santo Espíritu descendió en el momento correcto. Y para afirmarlo, Dios muestra a su Hijo Jesucristo y te dice, por mi Hijo y por su sangre te doy esto. Y aún no solo esto,
sino que tengo galardones para ti en esta vida y en la venidera. No sé si lo vas a tomar para tu vida. Puedes tratar, tal vez salimos de acá en 5 minutos, ya estás dudando. Pero Dios no va a dudar y lo está cumpliendo. Por eso, en medio de la oscuridad que está sucediendo en tu vida, Dios pasará con su santidad y con la presencia de su Hijo para confirmarte el pacto y te dará la tierra que te ha prometido. Tal vez esa tierra sea tu casa, tu familia, tus hijos, tu trabajo. No sé qué es lo que más anhelas en tu corazón que le has pedido a Dios, pero responderé como dijo Josué: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Lea por último Apocalipsis 2:16 y termino con esa frase. Apocalipsis 2:16. Estos son los mensajes a las iglesias de Asia. Y en ese mensaje a la iglesia de Pérgamo, al terminar, dice el 16: por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17. Y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a quién. Diga a mí. A mí. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué hizo Dios con Abraham? ¿Le cambió qué? El nombre y le dijo: ahora no serás Abraham, sino Abraham. Porque ya no serás el padre exaltado, sino el padre de muchedumbres, porque yo lo haré. Amén. Eso es lo que Dios va a hacer en tu vida. Él va a cambiar tu nombre, porque ya no serás tú el principal. Ahora Dios va a ser el principal en tu vida. Él quiere transformar su vida. Él quiere coger esa familia y transformarla y hacerla a la manera de Él. Muchas veces lo pediste, muchas veces lo has reclamado, muchas veces se lo has pedido y muchas veces has dudado. Pero sabes, Dios lo cumple porque Él es fiel a Él mismo, a su palabra. Y cuando Él da la palabra, nada se lo puede negar a Dios. Por eso la palabra del Señor dice: Dios pues suplirá todas las cosas, ¿cómo dice? Filipenses capítulo 4:19. Porque Dios mismo suplirá todas las cosas que os faltan conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. No, usted no lo cree. Amén. Tómelo para su vida, créalo. Y entonces entenderá que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ¿qué? A bien, conforme al propósito de Dios para el cual ha sido llamado. Amén. Y por esa razón Jesús dijo, Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y si Dios lo dijo, lo cumplirá, porque Él es Dios, Señor del pacto eterno. Y le costó la sangre ¿de quién? De su Hijo. Así que tu familia le costó a Él la sangre de su Hijo. Tus hijos le costaron a Él la sangre de su Hijo. Y a esta iglesia y a las iglesias cristianas y a todos aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, le costó Dios la vida de lo que más amaba. Y por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblase ¿qué? Toda rodilla de lo que hay que
en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Amén. Démosle el aplauso al Señor.